El lavado de dinero es un fenómeno que ha tomado un papel protagónico en el debate sobre la seguridad y la justicia en México. Sin embargo, más allá de lo que comúnmente se discute, este fenómeno tiene profundas repercusiones sociales que afectan a nuestra comunidad y nuestra economía. Desde las estrategias de seguridad implementadas para combatirlas, hasta el papel crucial que tiene la unidad de inteligencia financiera, el panorama es complejo y multifacético. Bienvenidos a su programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y en esta ocasión analizaremos el fenómeno del lavado de dinero en México. Para ello, desglosaremos sus implicaciones sociales y la respuesta institucional que se ha dado ante este desafío. Hablaremos sobre la relación que tenemos con las agencias extranjeras, así como el bloqueo de cuentas por parte de la UIF. Asimismo, también hablaremos de las reformas necesarias para combatir esta problemática. Para ello, tenemos un invitado muy destacado, Ramses Ruiz, subprocurador fiscal de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ramses, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Estimado Juan de Dios, es un gusto y un placer que me hayas invitado el día de hoy para que podamos platicar. Sí, bueno, Ramses es un gran amigo de cuando yo estoy en el gobierno, lo quiero muchísimo y lo respeto mucho. Un experto en todo lo que es en las cuestiones del lavado de dinero. Cuéntanos un poquito, el fenómeno del lavado de dinero, ¿cómo se podría definir en el contexto mexicano? A ver, de manera muy sencilla, el lavado de dinero es cualquier actividad que desarrolle una persona que tenga como finalidad ocultar el origen ilícito de los recursos. Esto se da cuando, derivado de alguna actividad criminal, se obtienen recursos y se busca que estos recursos puedan ser utilizados de manera formal dentro de la economía y en algún momento pasarían por el sistema financiero mexicano. Digamos que hay dos vertientes en cuanto al lavado de dinero, que es la que podrían llevar a cabo, podría llevarse a cabo a través de investigaciones que tendrían las autoridades locales. Al momento hay 28 estados que tienen tipificado el delito de lavado de dinero y se da la federalidad cuando estos recursos tocan al sistema financiero. Cuando pasa esto ya se convierte en un delito federal y se requiere de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder judicializar los casos. Okay. ¿Y cuáles son los sectores económicos más vulnerables en general? A ver, la Unidad de Inteligencia Financiera y todo el sistema financiero han detectado cuáles serían los supuestos o las actividades que son más susceptibles a estas actividades de lavado de dinero. De inicio, el sistema financiero, más de 3.500 entidades dentro del sistema financiero que corresponden a los propios bancos, a SOFOMES, a casas de bolsa, a casas de cambio. Estas entidades evidentemente son muy vulnerables a estas actividades y también dentro de las propias actividades vulnerables que son así denominadas por la ley antilavado y que son supervisadas por el SAT, pues encontramos algunas como todo el sector inmobiliario, es un sector bastante propenso a llevar a cabo actividades de lavado de dinero, también todo lo que tenga que ver con la venta de vehículos, joyas, arte, los juegos de apuestas, digamos, se han identificado cuáles son estas actividades en las que las personas podrían utilizarlas para lavar dinero. Muy bien. ¿Y es un fenómeno que realmente tiene repercusiones en la sociedad o es una cuestión más de percepción? No, sí tiene repercusiones. A ver, el lavado de dinero genera una falsa percepción de prosperidad en algunas localidades. Hemos conocido algunos estados de la República o localidades en específico en donde esta actividad genera una falsa percepción de prosperidad. La gente llega a usar autos lujosos, empiezan a comprar propiedades, empieza a haber dinero líquido en las calles, el consumo en restaurantes, incluso se ha dado mucho en operaciones estéticas de este tipo de vida, ¿no? Cercana a las actividades criminales, pero es una prosperidad que deriva de una actividad ilícita. O sea, todo el dinero que llega a un punto en el que tiene que ser lavado o tratar de ocultar su origen, precisamente deriva de la comisión de un delito. Este dinero proviene del secuestro, proviene del narcotráfico, proviene de la extorsión, de la trata de personas, del tráfico de migrantes, de hechos de corrupción,
de la propia defraudación fiscal. O sea, este tipo de delitos que dañan tanto a la sociedad son los que generan estos recursos que después estas personas estarían tratando de ocultar su origen y que generarían en algunas localidades de nuestro país esta sensación de que cuando hay dinero de alguna actividad ilícita se pudiera generar cierta prosperidad. Lo cierto es que nuestro país se encuentra dentro de las 15 economías del mundo y esta actividad, lejos de fortalecerla, crea una falsa burbuja de prosperidad y altera las cadenas productivas de lo que realmente está generando ingresos para nuestro país. Ok, digo, hace unos días fue la presentación, ¿no?, de la estrategia de seguridad del nuevo secretario Omar Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad. ¿Se tomó en cuenta esta cuestión del lavado de dinero y si sí, qué acciones? Sí, es uno de los 4 ejes que presentó el secretario de Seguridad Pública. Me parece una estrategia bastante adecuada, combatiendo a las causas que generaron esta vulnerabilidad social, ¿no? De que existan sectores de nuestra sociedad que sean más susceptibles a poder caer en las garras del crimen organizado. Y dentro de los ejes cuentan con el eje de inteligencia e investigación, que son 2 elementos importantes en la lucha contra las organizaciones criminales. Tengamos claro que la presidenta ha dicho que no quiere una guerra contra el narcotráfico y creo que es lo adecuado. Sabemos, la historia nos ha enseñado, la historia reciente de nuestro país, que una lucha frontal contra el crimen organizado genera graves repercusiones a todos, ¿no? Tanto a las personas que en algún momento pudieran estar involucradas con estas actividades, como para las autoridades que son las encargadas de combatirlos. El hecho de utilizar la investigación te permite formar investigaciones, carpetas de investigación sólidas, que en algún momento, como la misma presidenta lo dijo, te van a permitir obtener órdenes de aprehensión en contra de estos sujetos que estén cometiendo ilícitos o que estén generando actos de violencia en nuestro país, y te permitiría tener casos fuertes para poderlos detener, evidentemente con una estrategia que impida que se lleven a cabo este tipo de enfrentamientos y que se vea reflejado en la pérdida de vidas humanas. Ahora, eso es en cuanto a la investigación, y en cuanto a la inteligencia, el propio secretario ha hablado del uso de la inteligencia militar, naval y de la inteligencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el ámbito financiero tendríamos la posibilidad de identificar cuáles son los recursos que estas organizaciones criminales han generado a través de la comisión de los delitos que mencionamos hace un momento, y poder desarticularlas financieramente. Cuando una estrategia, y lo hemos visto en la práctica, cuando los casos son sometidos o son incorporados elementos de información o de inteligencia financiera en las propias investigaciones, primero se obtienen las redes de todas las personas que estén involucradas dentro de la organización. Hay vínculos financieros que quedan marcados dentro del propio sistema y que no van a poder ser borrados, ¿no? Y que te vincula a los propios integrantes. Y también una parte muy importante es que te desactiva económicamente a las organizaciones. Y eso limita mucho su operación, el margen de poder distribuir los recursos que ha generado la organización, y también un elemento muy importante, les quita esta posibilidad de contar con recursos para tratar de corromper a las autoridades que estén llevando a cabo estas investigaciones. Muy bien, yo te voy a hacer una pregunta que parecería obvia, pero no, creo que no lo es tanto, ¿no?, para el público en general. ¿Cuál sería la diferencia entre inteligencia e investigación? Sí, a ver, digamos, la inteligencia es un paso antes de la investigación, porque la inteligencia te permite allegarte de diferentes elementos que no estén formalizados dentro del sistema jurídico. O sea, puedes recurrir hasta desde fuentes humanas, la información que te puede proporcionar una persona, que te pueden proporcionar autoridades que lo hagan, digamos, no de manera formalizada. Y esta parte de la inteligencia financiera tiene que ver con la propia información que va llegando a la base de datos de la UIF y con la que se va obteniendo este tipo de información, y ya una investigación se da ya en el ámbito jurídico, en donde tú todos estos elementos de inteligencia que ya obtuviste
los puedes ahora formalizar. O sea, Ok. una operación que se obtiene con base en inteligencia le permitiría a la UIF saber quién le hizo un depósito Ok. a qué persona o una transferencia bancaria. Y esta información de inteligencia tendrá que ser formalizada dentro de la carpeta de investigación. Ujú. Ahí ya se vuelve parte de la investigación cuando la propia autoridad, que en este caso sería el Ministerio Público, Ujú. esas mismas operaciones que la UIF detectó, el Ministerio Público puede formalizarlas a través de los mecanismos y de solicitudes formales, y ahora sí, esa ya se convertiría en información o, en su caso, datos de Ujú. prueba que el Ministerio Público ya podría someter a un control de un juez. Muy bien. Entonces, y si no me equivoco, digo, quizá me equivoco, pero en lo que se presentó de la nueva estrategia de seguridad, antes los que coordinaban todos estos esfuerzos era la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía General de la República. Y ahora, al parecer, va a ser la Secretaría de Seguridad, ¿o me equivoco? A ver, digamos, en cuanto a temas de investigación, Sí. sí, la Secretaría de Seguridad asumirá un papel primordial, ¿no? En Ok. cuanto a los temas de investigación, pero constitucionalmente quien lleva la dirección y el mando de Ah, las sí. investigaciones, Ok. evidentemente tendrá que ser el Ministerio Público Ok. adscrito a la Fiscalía General de la República. Ah, ok, perfecto. Entonces no hay un cambio, pues No, no ahí. hay un cambio. Hay Ok. un cambio en cuanto a las facultades, el énfasis, las capacidades que se le darán a la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo estas investigaciones, incluso con la creación de una nueva subsecretaría, pero al final quien tiene que formalizar la investigación y quien lleva la conducción en términos de lo que señala nuestra Constitución es la Fiscalía General de la República. Muy bien. Digo, a nosotros cuando nos tocó trabajar juntos, tú estabas eh, en la UIF, ¿no? En la Unidad de Inteligencia Financiera, y realmente eras el que llevaba por lo menos toda la cuestión operativa, ¿no? Y realmente era el que estaba en el día con día, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los casos de éxito que tú viste cuando te tocó estar ahí? Bueno, primero agradecerte y reconocer también, creo que fue un gran momento en la administración pública. Tú también tuviste un papel muy destacado en esa época. De los casos que yo te podría contar que tuvieron mayor éxito porque se vieron involucradas diferentes instancias, fue un tema que nació como un tema de delincuencia organizada en una parte del país y que se empezó a ver reflejado con el tema del robo de hidrocarburos. Digamos, una organización criminal Ujú. empezó con el tema del robo de hidrocarburos, empezó a generar ganancias bastante cuantiosas, y estas ganancias, que es una de las etapas del lavado de dinero, cuando tú tienes recursos en gran volumen, Ujú. y que requieres forzosamente del sistema financiero para poder manejarlos y dispersarlos de una manera que sea adecuada. Entonces, esta organización criminal, a través de temas del robo de hidrocarburos, pues llegó de grandes cantidades de recursos, como te comentaba, y estos recursos después los tuvo que ingresar en la economía formal. Ujú. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de la compra de vehículos, de camiones, Ujú. y empezaron a realizar la distribución de mercancías en una zona del país. Fue tan grande esta competencia que empezó a generar, que es una de las cosas que te decía, el lavado de dinero genera una competencia desleal contra los otros sectores de la economía, porque esta empresa que se generó empezó a realizar transportes de mercancías, pero con la ventaja comercial de que ellos no gastaban en el combustible, puesto que el combustible era robado, Ujú. y entonces pudo generar ingresos más amplios y pudo darle mejores precios a las personas que querían contratar este servicio, lo que desvirtuó la economía local, Ujú. Ujú. porque al ser la empresa que daba los precios más bajos, las otras empresas que sí tenían que comprar el combustible para desarrollar sus actividades Claro, no exacto. podían competir con Claro. ellos, y esta empresa se adueñó del mercado en esa localidad. Es un ejemplo de cómo el lavado de dinero desvirtúa las Ujú. economías Ujú. locales, y lejos de impulsar las economías Exacto. y ciertos sectores, los debilita. Ujú. ¿Qué se hizo aquí? Se hizo una investigación coordinada con la Fiscalía General de la República, con Ujú. la Secretaría de Marina, Ujú. y se logró ubicar a todos los miembros de la organización.
Se llevó a cabo una investigación muy sólida, la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionó esta información a la Fiscalía formalizó la información y en algún momento se obtuvieron las órdenes de aprehensión y justo cuando se iban a ejecutar o en el momento en el que se estaban ejecutando las órdenes, la UIF realizó el bloqueo de las cuentas bancarias. Claro. Te podría decir que fue uno de los casos más exitosos porque se obtuvo el resultado, obtuvo un resultado operativo de tener a estas personas que estaban vinculadas a una organización que aparte tenían los rasgos de generar violencia en un sector determinado de nuestro país y se desactivó tanto operativamente como financieramente a la organización. Muy bien, y me acuerdo que también hubo en ese momento una congelación de cuentas de muchos miembros de crimen organizado, ¿no? Y mucho de eso tuvo que ver en colaboración con los Estados Unidos y otros países. ¿Cómo esta colaboración en general con órganos extranjeros? ¿Cómo funciona? ¿Funciona bien? Y operativamente, ¿cómo es que se da? Esta operación que mencionas fue la Operación Agave Azul. Se llevó en contra de una organización criminal que operaba básicamente en el estado de Jalisco y se tuvo la participación de varias autoridades mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, y se proporcionó información de cuáles eran los objetivos que se podrían o que estaban generando mayor violencia en nuestro país. Fueron más de 1,500 personas, ¿no?, las que se identificaron como parte de esta organización criminal y al tener el vínculo con la DEA, en este caso en particular, y la relación con ellos, se pudo determinar quiénes eran estos objetivos y generar el bloqueo de cuentas. En cuanto a la relación con las agencias extranjeras, te podría decir que de inicio, de acuerdo a las recomendaciones de Gafi, en particular la recomendación 29, la UIF todos los países están obligados a generar unidades de inteligencia financiera, las que forman parte de Gafi, y se tienen identificados 164 UIFs en el mundo, ¿no?, que son con las que la Unidad de Inteligencia Financiera de México tiene una relación directa y se llevan a cabo estos intercambios de información a través del grupo Egmont. Digamos, para partir de lo general a lo particular, podríamos decir que en el mundo la UIF tiene relación con 164 UIFs con las que puede llevar a cabo intercambios, más bien está obligada a llevar a cabo intercambio de información para fortalecer sus casos. Ahora, es evidente que nuestra relación más cercana es con Estados Unidos, ¿no? Y la relación con las agencias norteamericanas ha sido muy importante para nuestro país porque te permite intercambiar información, sabemos de las capacidades que estas agencias tienen, te permiten intercambiar información. Hay puntos que se deben de cuidar en la relación, como es blindar la soberanía nacional, ¿no?, que los casos sean casos que te sirvan a ti como Estado mexicano para combatir al crimen organizado, a estas organizaciones delictivas, y que también se dé en un ámbito de respeto y colaboración. O sea, tiene que ser mutuo el intercambio de información para que esta relación, como cualquier relación institucional, pueda dar resultados y permanecer a lo largo del tiempo. Muy bien, y hace poco también pasó, ¿no?, en la Corte, no sé qué fue, un decreto o una propuesta que cambia, ¿no?, la relación que hay con los otros países cuando piden, que es una petición express o algo así estamos hablando, ¿no? ¿Nos podría decir un poquito de esto? Porque no, me imagino que no mucha gente lo sabemos. ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Sí, la relación con la Corte y el bloqueo de cuentas de la UIF, el bloqueo de cuentas es un tema complicado, porque al final sí es una medida fuerte que afecta las finanzas de cualquier persona que es sometida a la inclusión de sujetos a la lista de personas bloqueadas. Digamos, sí tiene repercusiones graves en cuanto a la esfera jurídica de una persona, y en su momento la Corte generó una interpretación de que este bloqueo de cuentas era constitucional siempre y cuando derivara de una solicitud internacional. La propia Unidad de Inteligencia Financiera había interpretado que esta solicitud internacional podría entenderse como la creación de la propia medida al haber surgido como parte del cumplimiento que ha realizado México de todos los compromisos internacionales, como la Convención de Viena, Convención de Palermo, Convención de Mérida, y que entonces, al tener ese origen para dar cumplimiento a este tipo de convenciones,
tenía licitud y podría cumplir con el requisito que estableció la Corte. La Corte fue más allá y con este intercambio de información que se llevó a cabo en algún momento con agencias extranjeras, había solicitudes que realizaban las agencias extranjeras en donde, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, pedían que se investigara a ciertas personas y, de ser el caso y que la UIF considerara dentro del ámbito de sus facultades que era necesario realizar el bloqueo de cuentas, lo ejecutara. Ahora, durante esta semana, la Corte resolvió una controversia constitucional en donde determina que las solicitudes de alguna autoridad extranjera para que puedan ser válidas tendrían que ser realizadas de manera expresa. O sea, tendría que una autoridad extranjera decirte bloquea a esa persona. Lo cual, desde mi particular punto de vista, limita mucho las actividades y las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y también vulnera la soberanía nacional. Claro. Porque estaríamos obligados a que una autoridad nos pudiera instruir a quién bloquear, y esto dejaría de lado, por ejemplo, los propios casos que está generando la Unidad de Inteligencia Financiera día a día. Si tú eres víctima de un fraude y tu dinero, que lo hemos visto bastante en estos últimos tiempos, que hay bastantes fraudes telefónicos donde te piden tus cuentas bancarias y te mandan un mensaje al celular, estos casos donde te suplantan la identidad y empiezan a pedir dinero a tu nombre, este tipo de casos, evidentemente, aplicando el criterio que nos está dando la Corte, la UIF estaría imposibilitada a generar el bloqueo de cuentas, cuando la medida, el bloqueo de cuentas como tal, es una medida administrativa que tiene esta gran ventaja, ¿no? Que también se da en cumplimiento a una recomendación de Gafi, en particular la recomendación 4, de permitir a los estados tener un mecanismo jurídico que permita realizar el congelamiento de cuentas y, en su caso, que estos bienes puedan ser reintegrados a las víctimas, ¿no? Que los recursos sean reintegrados a las víctimas. Si nosotros, en acatamiento a este criterio que acaba de emitir la Corte, tendríamos que esperar a que alguna autoridad extranjera le diera la instrucción a la UIF de realizar el bloqueo de cuentas, y si la UIF en el propio ejercicio de sus facultades lo quisiera hacer, estaría siendo invalidada este bloqueo de cuentas por el juez al que se someta este tema. Claro, y bueno, y aparte es un problema de soberanía, pero también de derechos humanos, ¿no? Porque tenemos un problema en el cual, que si internacionalmente se hace una orden expresa, te pueden congelar las cuentas, ¿o me equivoco? Sí, a ver, en nuestro país ha adaptado, sobre todo con temas con Estados Unidos, cuando OFAC emite algún listado de personas que considera que están llevando a cabo algún tipo de actividad ilícita, nuestro país ha asumido esa lista y también genera el bloqueo de cuentas como consecuencia. Claro. No se permite o no está estipulado que alguna autoridad extranjera te pueda ordenar que realices el bloqueo de cuentas, ya que es una facultad soberana de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda determinar en qué momento se podría llevar a cabo este congelamiento. Muy bien, ¿y qué se podría hacer legalmente? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto, ¿no? Y para, como dices tú, obviamente, no solamente porque es una cosa que puede afectar la soberanía, sino también los derechos humanos. ¿Qué procede legalmente o qué puede hacer el nuevo gobierno, la nueva administración? Digamos, buscar cambiar ese criterio de la Suprema Corte. En años anteriores, antes de que llegara la administración pasada, el criterio de la Corte había sido que el bloqueo de cuentas era constitucional. Entonces, tenemos claro que en la administración anterior, de 2012 a 2018, tenían una unidad de inteligencia financiera que era bastante sólida en cuanto a los criterios que había generado la Corte, y a partir del 2018 el criterio de la Corte cambia y te generan una UIF que tiene que someterse a la voluntad de alguna autoridad extranjera para poder ejercer esta facultad. Creo que sí es un tema que tendríamos que revisar en la siguiente administración, buscar los mecanismos legales con la propia Corte de cómo darle constitucionalidad a la medida. Entendamos que la Corte ha manifestado algunos vicios en cuanto al bloqueo de cuentas, que sí, son válidos y deben ser perfeccionados. Por ejemplo, la temporalidad. En la actualidad, el bloqueo de cuentas no tiene una temporalidad. Puede ser indefinida a lo largo del tiempo, y creo que sí es algo que tendríamos que analizar y ponerle una temporalidad que sea lo suficientemente amplia para que la UIF pueda desplegar sus facultades, y que en su caso estos recursos permanezcan bloqueados
cuando se genere la denuncia ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público tenga el tiempo suficiente para analizar estos elementos y si lo considera que sí había elementos que pudieran estar vinculados al lavado de dinero, el Ministerio Público realice el aseguramiento de esas cuentas y ya cambie de la sede administrativa, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, al ámbito penal con la Fiscalía General de la República, teniendo como gran reto darle un destino final a estos recursos. Es inevitable tener o preguntarse qué ha pasado con todo el dinero que se ha bloqueado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Como dato te podría decir que de 2014 a 2024 la UIF ha bloqueado 44,000 millones de pesos. Tan solo en 2019 fueron 16,000 millones, 2020 15,000 millones. O sea, estamos hablando de cantidades importantes que tendríamos o estamos buscando un mecanismo jurídico para que el Estado mexicano pueda administrar esos recursos, ¿no? Que no se queden solamente en la administración del banco o congelados en una cuenta bancaria, sino que el propio Estado mexicano pueda administrarlos y evidentemente si en algún momento se demuestra que las operaciones o que la persona estaba llevando a cabo estas operaciones de manera lícita, los recursos le sean devueltos con los intereses correspondientes, pero que si no, en algún momento el Estado pueda hacer uso de estos recursos, ya sea para reparar el daño de las víctimas o para el uso en programas sociales. Excelente, sí, como pasa con algunos bienes, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y qué otras medidas piensas, más allá de la congelación de cuentas, qué otras medidas se podrían implementar en el nuevo gobierno para combatir el lavado de dinero? Pues la relación estrecha con la Fiscalía General de la República, que la Unidad de Inteligencia Financiera coordine a otras autoridades como es la propia Procuraduría Fiscal, el SAT, digamos, generar este ambiente de que las autoridades colaboren con el secretario de Seguridad Pública que encabezará esta estrategia, le proporcionen la información que esté en sus instituciones y él pueda acceder a esta información y tener investigaciones mucho más sólidas que permitan desmembrar a todas las organizaciones delictivas y poder tener este vínculo con la Fiscalía General de la República. Creo que ese es el gran reto de esta administración, que la información de la UIF llegue también a autoridades locales, que se fortalezcan las carpetas de investigación en el ámbito local, en el ámbito federal y sobre todo buscar los mecanismos jurídicos para darle certeza y legalidad al bloqueo de cuentas y que se pueda seguir ejecutando como una medida o de las medidas más importantes que tiene el Estado mexicano para combatir las finanzas del crimen. Pues bueno, Ramses, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente muy enriquecedor la plática. Bueno, ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras, más que bienvenido. Muchísimas gracias, amigo, te agradezco por la oportunidad y pues nada, un gusto saludarte. Los esperamos aquí para el próximo episodio la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.